Hola a todos, hoy les traigo un mini documental del aquel equipo de Colibrís de Cuernavaca, que solo duró 6 meses en el máximo circuito. Les presentaré su historia y problemas por lo que descendió. Bueno, comenzamos. Los Colibríes de Morelos fueron un club de fútbol de México que militaba en la Primera División de México. Jugaban en el Estadio Mariano Matamoros en la ciudad de Xochitepec en Morelos. El equipo fue fundado el 10 de diciembre del 2002 y desapareció a mediados del 2003. El equipo inició su sueño rumbo a la Primera División de México, en la Segunda División de México en el Grupo Centro como Colibríes de Cuernavaca. La infraestructura del equipo asemejaba a un equipo de Primera División A, pues contaba con hotel para concentraciones, autobús propio, DT. Charro, preparador físico Armando Sierra, auxiliar, doctor, fisiatra, masajista, utileros y un plantel vasto de 22 jugadores, de los cuales la base del equipo titular los habían comprado de la Primera División A, entre nacionales y extranjeros, además de escuela de fútbol y fuerzas básicas. Los planes del Capi, como apodaban al dueño Jorge Rodríguez, siempre fueron los de ascender a la Primera División A, ya sea deportivamente o comprando una franquicia al fin. Hombre de negocios. Durante su estancia en la Segunda División de México y en la primera temporada, pudo haber calificado de buena manera, pero desde entonces los problemas internos lo aquejaron, líos directivos, problemas económicos, grillas entre jugadores, donde este fue el que pesó más, ya que se inventaron la lesión del capitán argentino, por cierto, que se lesionó de manera misteriosa y no se entrenaba durante toda la semana solo para cuidarse y poder jugar los fines de semana ante el cobijo del entrenador. Solo cuando la temporada se comprometió, es que el capitán del equipo se curó de su lesión y empezó a entrenar nuevamente. Demasiado tarde el equipo no calificó, hubo corte de DT y la siguiente temporada, si bien no mala, tampoco alcanzaron a calificar. Por lo que se recurrió a la compra de una franquicia. El 10 de diciembre del 2002 la Federación Mexicana de Fútbol anunció que el equipo Atlético Celaya cambiaría de nombre y sede para llamarse los Colibríes de Morelos. El presidente de la nueva franquicia fue Jorge Rodríguez Marie, también dueño de Aerolíneas Internacionales. El nuevo equipo tuvo muchos problemas desde el inicio, el primero una inconformidad presentada por el Zacatepec, que no quería tener un club en una categoría superior en el mismo estado, lo que afectaría al club cañero. Esta controversia no prosperó, pero los verdaderos problemas llegaron poco después. Para empezar, el técnico del equipo, Carlos Leonel Truco, quien trabajaba con la franquicia desde que ésta jugó en Celaya FC, renunció el 7 de enero del 2003 a su puesto poco antes de empezar el torneo, y su lugar tuvo que ser llenado con un técnico sin experiencia en la Primera División de México, Sergio Rubio, quien en un principio solo trabajó como interino, pero que acabó a cargo del equipo ante la imposibilidad de contratar a otra persona. Después vino el problema de obtener la anuencia para que su estadio fuera aprobado para los juegos de la Primera División de México. El inmueble de Xochitepec tenía problemas que iban desde la falta de medidas reglamentarias en la cancha y la presencia de rocas en las tribunas que podrían ser usadas como proyectiles, hasta la presencia de un río a uno de sus lados. Aunque la decisión generó bastantes dudas, el estadio se aprobó el 16 de enero, ya iniciado el torneo, y el equipo pudo debutar como local en la jornada 2 contra los Tecos de la UAC con un resultado de 3-0 como su mayor goleada conseguida. El equipo tuvo un debut sorprendente, 3 victorias en sus 4 primeros partidos, pero pronto surgieron nuevos problemas con los antiguos jugadores del club, así como del técnico Carlos Truco, quienes reclamaron que los cheques que les habían sido entregados no tenían fondos. Los problemas deportivos no tardaron mucho en llegar también, y Sergio Rubio fue despedido en la jornada 10 después de solo haber sumado 2 puntos de 18 posibles en las últimas 6 jornadas. Su lugar fue tomado por el técnico de origen croata Zlatko Petricevic. Este duró tan solo 2 semanas al frente del equipo, donde ganó un partido y perdió a otro. Poco después el técnico reclamó que los jugadores Mario Grana y Jorge Jerez de haber confabulado en su contra para separarlo del plantel. Además, Zlatko acusó a Grana de haberlo agredido físicamente en un entrenamiento después de que el croata decidiera separarlo del plantel. La separación de jugadores, directivos y técnicos era evidente. Sergio Rubio volvió a la banca del equipo a pesar del reglamento de competencia que no permitía que un técnico que hubiera sido cesado de sus funciones volviera a dirigir en ese mismo torneo. La directiva dijo que Rubio no había sido despedido, sino que su puesto había sido cambiado por el de auxiliar técnico y se le permitió volver solo para volver a ser despedido tras la jornada 15, siendo así el único entrenador que ha sido despedido 2 veces por el mismo equipo en el mismo torneo.
Los problemas en el interior del equipo resurgieron en la jornada 15 cuando se enfrentarían con el Club América en el Estadio Azteca con el resultado de 2-0, fue en que antes del encuentro los jugadores salieron a la cancha vistiendo una camiseta con la leyenda "Basta de mentiras", exigiendo el pago del dinero que la directiva decía ya haber pagado. Los auxiliares de Rubio, Rodolfo Sotelo y Felipe Ocampos se hicieron cargo del equipo las últimas jornadas. El equipo pese a todo estuvo a punto de salvarse, ya que en la última jornada una victoria les garantizaba la permanencia, o lo mismo un empate si se combinaban otros resultados que Jaguares de Chiapas no ganara. Igualaría a 0 goles contra Cruz Azul en el estadio Mariano Matamoros, pero se combinó para su desgracia con una victoria de último minuto de los Jaguares de Chiapas a los Tecos de la UAC por 1-0, rival directo en la lucha por el no descenso. Como dato curioso, se anunció por el sonido local que los Tecos de la UAG habían igualado el marcador en el último instante, lo que se garantizaba la permanencia en Primera División de México, incluso provocando una celebración de los aficionados colibríes al invadir la cancha. Posteriormente, el mismo sonido del estadio rectificó el dato real: la victoria de Jaguares, y con un ambiente de frustración y desencanto, el equipo descendió a la Primera División A. La Federación Mexicana de Fútbol puso además una multa a Jorge Rodríguez por los constantes insultos que dirigió al organismo a lo largo del torneo. Cuando la multa no se pagó, la Federación Mexicana de Fútbol desafilió al equipo y tomó posesión de la franquicia. Aunque Jorge Rodríguez se esforzó por cubrir la deuda y recuperar al equipo, no pudo cumplir con el plazo que se le dio. Ya en Primera División, a la Federación Mexicana de Fútbol vendió la franquicia, que se convirtió en Trotamundos Tijuana. Bueno, aquí termina este tutorial. Lo único bueno es que Zacatepec 1948 este 2013 participará en el ascenso MX después de mucho tiempo. Al igual habrá otro equipo llamado Ballenas Galea que revivirá el Mariano Matamoros de aquel Colibrís. Bueno, esperemos que estos equipos logren algo importante para toda la afición de Morelos. Bueno, adiós.